Anunciaba la directora general de Secretaría del MIDES, Karina Goday. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, creo que la verdad que el MIDES, a través de distintos representantes, incluido el propio ministro, ha estado siempre firme, dando la cara para todos los temas, ¿no? Cuando son buenas y cuando son malas. Y en esta oportunidad creo que hace falta un poco de información de lo que se va diciendo por allí y lo que no. ¿Te gustaría arrancar con un planteo puntual, con una reflexión primaria? Bueno, primero que nada, hacer una breve introducción de cuál es el punto que abre todo este abanico. Esta polémica, sí. Exactamente, este abanico en el que nos hemos visto sumergidos en los últimos días. En realidad todo surge a raíz del artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas. El artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas lo que abre es la posibilidad para funcionarios del MIDES que tenían contratos con plazos, o sea, contratos que se iban renovando, les da la posibilidad de optar voluntaria y libremente por contratos que son cargos presupuestales, que implican, como ya todos sabemos, la estabilidad típica que tiene un cargo presupuestal. A raíz de eso comienza esta polémica que se ha abierto. ¿Por qué comienza esta polémica? Porque de parte del sindicato se presenta un conflicto cuando en realidad nosotros entendemos que el planteo del sindicato es ilegítimo. Y el ministro ya se ha pronunciado en cuanto a su postura. ¿Por qué es ilegítimo? Porque son muchas las críticas que en ese sentido, ¿no? que hace el sindicato para con los trabajadores, poco menos que explotados. Sí, en realidad lo que sucede es lo siguiente. Dentro de esos contratos que pueden optar por presupuestarse, sí, hay algunos que al día de hoy hacen 6 horas. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente la presupuestación, como toda decisión libre que uno puede adoptar en su vida, tiene beneficios y tiene desventajas. Dentro de los beneficios que tiene, ya todos sabemos los beneficios de ser propiamente un funcionario presupuestado, pero lo que sucede es que hay funcionarios que al día de hoy están con contratos a plazo y trabajan 6 horas, y si optan por el cargo presupuestal, deberían pasar a desempeñarse 8 horas. Ese punto genera el conflicto. Nosotros desde el Ministerio ya hemos agotado todas las instancias de diálogo y ya el ministro ha marcado postura. O sea, esto es como una pulseada, en definitiva. En realidad pulseada no, porque la postura ya hoy es clara, no hay marcha atrás en esto. Los funcionarios que opten por la presupuestación tienen que ingresar por 8 horas. ¿Y por qué tienen que ingresar por 8 horas? Porque al pasar a ser cargos presupuestales se rigen por el Estatuto del Funcionario Público. El Estatuto del Funcionario Público establece que, a partir de una ley que promulgó el propio Frente Amplio durante el periodo de Mujica, que los funcionarios públicos deben trabajar 8 horas diarias efectivas de labor. Eso lo dice el Estatuto, o sea que los funcionarios que opten por la presupuestación se van a ver regidos por ese Estatuto. Ese mismo artículo establece que solamente se puede excepcionar las 8 horas en caso de que existan razones de servicio fundadas, que acá lo estudiamos y no las hay, y que haya un informe previo favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Nosotros consultamos a la Oficina Nacional de Servicio Civil y la Oficina Nacional de Servicio Civil nos envió un informe en el cual, al amparo de este artículo, se considera que los funcionarios deben cumplir con el Estatuto del Funcionario Público e ingresar por 8 horas diarias de labor. Y aparte, la excepción no la puede tomar solo el ministro, sino que tiene que ser mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Eso es un tema legal que no depende del ministro, o sea, es un respeto de la normativa. O sea, la decisión política tiene que ir de la mano de un cuerpo jurídico, normativo, que la ampare. El otro punto es que no pueden pasar a cobrar más los funcionarios que opten por ser presupuestados, porque el propio artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas dice que este proceso es con crédito presupuestal cero. Es decir, el MEF no va a dar dinero para... O sea, que en los hechos van a trabajar más por el mismo sueldo, o sea, van a perder salario. En realidad... No, porque tienen otras prestaciones, otros derechos y otra inamovilidad. Entonces no es igual. Está, pero ganan por otro lado, claro, está bien. Claro, pero bueno, si se quiere contar hora por trabajo... Y cuenta. En realidad, es lo que ellos manejan, ¿no? En realidad, también, eso es muy particular y hay que ver el caso a caso. De hecho, nosotros hemos detectado situaciones puntuales, no estoy generalizando, en las cuales el valor hora de una persona que tiene un contrato a término
que trabaja 6 horas es mayor que el de un presupuestado que trabaja 8. Ante ciertas comparaciones que hemos hecho ha surgido eso. Por lo cual, que hay una disminución salarial tampoco se puede generalizar y ser contundente. Y aunque la hubiera, hay que sujetarse a lo que dicen los estatutos. Y aparte no la hay, porque esto es una opción. O sea, cada uno puede optar en el vínculo en el que quiere permanecer. Eso es así. No es que se está imponiendo desde el Ministerio. De hecho, desde el Ministerio hubo más que plazo para que la gente que hubiese dado su consentimiento para pasarse a presupuestado y luego se arrepintió, pudieron bajarse y dimos tiempo y dimos charlas informativas, rondas de información para que la gente pueda tomar decisiones formadas sobre el punto. Bien, ¿qué expectativas se quebraron? Pregunto, porque obviamente esto surge porque no sé cuáles serían las expectativas. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Las expectativas seguramente eran que desde el Poder Ejecutivo se dicte un decreto generando un régimen de excepción al amparo del propio artículo 6 de la Ley 19.121, que es el que permite justamente tener regímenes excepcionales al de las 8 horas. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese artículo no se puede aplicar así nomás, sino que ese artículo, ese decreto que el Poder Ejecutivo puede dictar dictando la excepción, tiene que tener razones de servicio debidamente fundadas. Eso no lo inventó el ministro ni lo inventé yo, claro. Lo dice la norma. Y acá las razones de servicio... El trabajo tiene que estarlo pidiendo de alguna manera, en función de eficiencia y productividad. Y acá la razón de servicio lleva a que todos deberían ir a 8 horas porque justamente hay una demanda constante de recursos humanos. Entonces seríamos como incoherentes si nosotros planteamos por un lado una excepción a menos horario y por otro lado estamos reclamando más recursos. Y otro tema no menor, que también es importante, es en caso de que se hubiese entendido que por algún motivo esos trabajadores debían ingresar por 6 horas, el otro camino que se tenía era en el mismo artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas, que lo votaron todos los partidos políticos, en ese mismo artículo dejar sentada la excepción de que podían entrar por menos horas, pero el artículo no dice absolutamente nada. Entonces, nosotros no podemos desatender lo que dice el Estatuto del Funcionario Público, la 19.121. Otro de los puntos de fricción tiene que ver con los trabajadores que no marcan tarjeta, ¿no? Bueno, en realidad ese punto viene a colación de esto. A raíz del ida y vuelta que tenemos con este tema, surge el famoso listado de los 88 que no marcan. Los 88 que no marcan tarjeta. Bien. Primero que nada, esta administración, si hay algo que ha tenido siempre, es transparencia total. Por lo cual, se puede explicar absolutamente todo y acá no hay misterios ni hay turbidades en absolutamente ningún sentido. Primero que nada, todo surge a raíz de un programa de este canal, al cual el sindicato le hizo llegar al periodista del programa un listado de personas que presuntamente no marcaban, supuestamente no marcaban. A mí, públicamente, se me preguntó en el programa qué opinaba yo de si conocía ese listado o similar. Sí. Yo públicamente dije que no conocía el listado, pero no lo conocía por negligencia, ni por desconocimiento, ni por irregularidad, como dijo públicamente el diputado Brenta del Frente Amplio. No conocía el listado porque ese listado no salió oficialmente del Mides. Yo no sé de dónde sacó el sindicato ese listado y qué le proporcionó al periodista. Porque el sindicato, si quería hacerse de una lista oficial, debió pedir un acceso a la información pública para dejarnos a nosotros responder como corresponde. Pero eso no sucedió. Es más les digo. La entrevista que le hicieron al sindicato fue el 3 de enero. Y recién hoy, 16 de enero, ingresó al Ministerio un pedido oficial del sindicato con respecto a las personas que no marcaban. O sea que yo no sé qué información manejaban, ni en base a qué la sacaron, ni cómo se obtuvo esa información que llegó al periodista. Primero que nada, quiero ser bien clara con eso. Dicho eso, yo públicamente dije que cuando pudiese ver ese listado, que yo no sabía ni de dónde había salido, lo iba a verificar. Pues cumpliendo con mi palabra, lo verifiqué. Ese listado, que se estaba manejando inicialmente, tenía muchas personas que ya no pertenecen al Ministerio. ¿Tá? Y corrijo, no son 88, son cerca de unas 90 las que no marcan. Tenía gente que ya no estaba, pero faltaba otra que sí estaba. Y son ni más ni menos que, en el listado figura ni más ni menos que el propio ministro, la subsecretaria, quien les habla, directora general,
9 directores nacionales, que son los que tienen a cargo las unidades ejecutoras que componen el MIDES. Gente que seguro labura más de 8 horas, ¿no? 19 directores departamentales, que son diferentes los directores nacionales, y así podría seguir. ¿Quiénes son estas personas? Se las puedo explicar una por una. Son las personas que llevan adelante la gestión. Son las personas sobre las que recae la responsabilidad. No somos las personas que estamos disponibles las 24 horas del día, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Porque nosotros tenemos una particularidad, y es que estamos a la orden. Permanentemente estamos a la orden, porque trabajamos en un ministerio que maneja totalmente urgencias y trabaja con población vulnerable. Las urgencias que se presentan en el ministerio no saben si es domingo, si es sábado o si está en horario hábil o en horario inhábil. A nosotros nos llaman y tenemos que estar. Y sin ir más lejos les puedo contar. El 6 de enero, sábado 6 de enero, público de conocimiento también, se incendió un hogar del MIDES de mujeres con niños. ¿Está? Nosotros, los que estamos en primera línea, inmediatamente, no importa qué día era, ni si estábamos en Montevideo, en Maldonado o en Rocha. Tuvimos que enseguida parar lo que estábamos haciendo y ponernos a coordinar internamente para que esas personas, esas familias que estaban en ese hogar, pudieran ser realojadas inmediatamente. Nosotros no podíamos esperar al lunes para poder realojarlas. Y eso no se hace solo por magia. Eso implica coordinación de logística, coordinación de transporte, coordinación de choferes, coordinación de depósitos para que se puedan retirar sábanas, un montón de aspectos. Y estaba el propio ministro trabajando el sábado 6 de enero junto con nosotros. El jefe de calle también estaba haciéndose presente en el lugar del siniestro. Entonces, realmente es un tema que toca hasta el honor propio, que se cuestione que realmente trabajamos, estamos a disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque el compromiso que nosotros tenemos con la gestión es total. ¿Se podrá o no se podrá estar de acuerdo con la política que nosotros llevamos a cabo o en cómo la llevamos? Pero que estamos al firme, al pie del cañón y trabajando cuando siempre se nos necesita, estamos. Y otra cosa más. Que no se marque no significa que no se vaya. Eso se ve que es un concepto que se tiene no sé de qué época, porque no marcar no significa no asistencia. De hecho, nosotros vamos todos al ministerio todos los días. Los poemas de la oficina de Benedetti. No, o sea, somos personas que nuestro horario, no tenemos horario. O sea, nuestra jornada laboral trasciende perfectamente las 8 horas y el compromiso que cuando nosotros no elegimos... se cobran horas extras. No se cobran horas extras, no se cobra partida por dedicación integral. Cuando nosotros elegimos esto, cuando nosotros decimos sí a un trabajo de estas características, ya sabemos en lo que estamos. Bien. Y tengo un dato no menor, Victoria, que me parece que es súper importante y que tanto al sindicato como al Frente Amplio, cuando salieron a hacer declaraciones públicas... El Frente Amplio está pidiendo información por estos 8 trabajadores, 88 trabajadores. Sí. Y te lo voy a contestar en 2 partes. Primero, no se tiene en cuenta que esta administración redujo de 310 a 90 más o menos, 90 más 2 más menos, el número de personas que no marcan. A febrero del 2020 tenemos registro de que el Frente Amplio tenía 310 personas sin marcar. Nosotros hoy logramos bajarlo a 90. Entonces, no se entiende. Es extraño entonces, ¿no? No es extraño. Es sorprendente los datos, ¿no? Pero puedo seguir redoblando, porque el mismo asombro que les genera a ustedes nos genera a nosotros desde este lugar. Puedo seguir redoblando. El Frente Amplio, el día viernes, creo que fue el viernes que el diputado Brenta hizo declaraciones públicas, en las cuales se usaron calificativos gravísimos. A mi entender, y por como yo me tomo mi función, a mí me afectó también en el honor propio. Porque habló de desidia, habló de poco apego a la gestión. Sí, esas fueron expresiones que otrora fueron vertidas por el actual oficialismo, entonces oposición, pero claro, hoy dice, bien podría aplicarse aquello a esto. Claro, pero el tema es, si desde el Frente Amplio se hacen esas declaraciones y se usan esos calificativos, irregularidades, un montón de calificativos. Y bueno, se llevarán la sorpresa el día que respondan ante pero parece poco razonable que se emitan semejantes calificativos sin haber recibido la respuesta al pedido de informes. ¿Cómo sos tan duro si ni siquiera sabés la respuesta? Y si es más, ni siquiera no llegó el pedido de informe. ¿Es campaña electoral? ¿Es esa la explicación? ¿Cómo la ven? Sí. Marta. Es una clara campaña electoral. Incluso el reclamo... Yo quería ir por el tema del reclamo de los trabajadores. Sí, exacto. Que ellos dicen que hay derechos adquiridos. No hay derechos adquiridos. Pues ellos tienen una relación contractual de un tipo y ahora se les ofrece otro tipo de relación contractual. Pueden perfectamente decir, no, sigo con el mismo sistema, seguirán las 6 horas
con el sueldo que perciben y cuando se acabe el contrato no se les renovará y punto. Es una decisión personal. Entonces, hablar de derechos adquiridos en este contexto me parece que no corresponde, porque es otro tipo de cosa lo que se está ofreciendo. Y por otro lado, tienen la opción de decir que no, están en plazo para decir que no. O sea que si ellos sienten que es una afrenta a su trabajo el cambio, bueno, dicen que no. Y hay otra cosa que también es importante, que tú lo mencionaste así, a igual trabajo, igual salario. Entonces, no puede darse que una persona que está presupuestada, que tiene una carga horaria de 8 horas, perciba un nivel salarial y alguien que está con un contrato que trabaja 6 perciba más, porque en realidad eso contraviene las normas del derecho laboral. Entonces, de alguna forma, lo que el Ministerio está haciendo es, primero, dándoles la chance de ser presupuestados con todas las ventajas que eso supone. ¿Hay trabajadores que tengan más de 10 años trabajando Son 5 de los derechos forma contractual, no presupuestada? Mirá, en el 2016 hubo una regularización que realizó el Frente Amplio. O sea, la última regularización fue del año 2016. No, pregunto por aquellos de los derechos adquiridos. Son 5 años. La última fue ahí. No cabe porque no es el mismo trabajo. O sea, el derecho adquirido sería, si tú sos funcionario público y haces 6 horas, mañana vengo y te digo, no, a partir de hoy haces 8. Ahí sería un derecho adquirido. Pero en este caso no, porque es una forma contractual y les ofrecen otra. Son libres de decir que no. Aún cuando sea el mismo trabajo. Aún cuando sea el mismo trabajo, pues otro contrato. Bueno, eso desconozco, no sé cómo funciona. Hay muchas normas. Hay muchas normas. Digo, yo después le voy a pedir a la directora algún dato sobre los casos que están para resolverse y los ya resueltos. Pero el primer principio es lo que dice la Constitución respecto al Estatuto del Funcionario. Y esto pareciera que alguna gente nunca lo oyó en su vida, por lo cual yo lo voy a leer. El artículo 59 de la Constitución dice que la ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre una base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Empecemos entonces a enderezar esta pelota que viene un poco torcida para entender, si usted es funcionario, está usted para la función y no la función para usted. Por supuesto, los principios, además, que después tutela la Constitución, son perfectamente claros. Es más, entre los atributos de las funciones del Poder Ejecutivo está la de designar, crear cargos o de hacerlos desaparecer. Otra cosa muy pintoresca que en el Uruguay la gente cree que no. Si yo hago desaparecer una oficina, no existe más el servicio, en el próximo presupuesto no pongo la oficina y no se hace nunca, aclaro, no se hace nunca en el Uruguay, pero la Constitución lo habilita perfectamente, porque no dice la Constitución, una vez que entraste quedaste para toda la vida. Sí. No, la otra cosa, por supuesto, es que las condiciones de la inamovilidad también están reguladas en la Constitución y se refieren solo al personal administrativo de la administración. No hay inamovilidad ni en las empresas públicas, ni en las intendencias, ni en los servicios de cualquier dependencia del Estado. O sea que la Constitución es muy razonable. Ahora, pregunto, aparentemente serían 700 los funcionarios alcanzados por esta disposición del artículo 52 de la Ley de Rendición de Cuentas 2022. Y escuchamos que hay unos que están parados en los pedales que serían 70. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuántos son? ¿Qué es? ¿Hay gente que tenía 8 horas y por lo tanto no le cambia nada? Exacto. Hay. Sí. Hay gente que tenía 7 horas y le cambia poco. 7 no. No, 7 horas no. O sea que hay de 8 y hay de 6. Los de 8, ¿cuántos son? La mitad. Más o menos la mitad. Correcto. Más o menos la mitad de los 700. Así que el lío se arma con la mitad de los que tienen 6. Los que tienen 6 tienen régimen de arrendamientos de obras o servicios, supongo. Sí, correcto. O sea, son contratados. Por lo tanto, en la medida en que son contratados, los contratos tienen plazo
que se termina y se renueva o no, y tienen beneficios que no se parecen a los de la déjame leer un mensaje porque obviamente hay o falta de comprensión o, a ver, alguien dice por acá, es tan falaz la señora Goday que dice que si son presupuestados pierden salario. Connie Hughes pretende ocultar el... Creo que no, falta algo ahí en el arranque. Pero vamos a la segunda parte, para. Connie Hughes pretende ocultar el hecho con los beneficios de empleo público. Si no aceptan, ¿siguen contratados? ¿Es un chantaje? Si no aceptan la rebaja salarial afuera, esa es la libertad de los liberales. Ahí está el error, ¿no? A ver si podemos explicar bien ese punto. Los contratos de por sí no son de prórroga automática. Claro, eso es lo que pareciera que no se entiende. Es más legal y otra dimensión que es la dimensión de la realidad de los hechos. A ver, y alguien que hoy tiene un contrato que en otro contexto se podría renovar puede sentirse, bueno, se me va a terminar porque yo no acepté las reglas. La vida no siempre y no es contradictorio con lo que ustedes están diciendo. Vamos a hacer una hipótesis para ayudar a razonar. Supongamos que en el momento del boom de la pandemia, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo que hacer una coordinación muy importante con el tema de conseguirles hoteles y lugares para gente en situación de calle, etc. Y a mí me contratan por 4 meses. Soy experto, trabajo en una inmobiliaria y tengo muchos antecedentes en la industria hotelera. Me contratan por 6 meses. Pero acá hablamos de años, no es lo mismo hablar de 6 meses, Connie, en este caso, evidentemente, eso no es lo que está planteado porque si no, no te estarían ofreciendo que te pases a la presupuestación. Bueno, pero si no te necesitan, el contrato se tiene que terminar. ¿Sabes quién lo pidió eso? No fue el gobierno que lo mandó, fue COFE. Pero ¿quién elabora la rendición de cuentas? Pero entró en la rendición de cuentas porque a pedido de COFE se dijo, pónganos esto que es... Y que en el Uruguay el sistema pero político es el gobierno el que dice, bueno, COFE, le vamos a poner esto. Y luego se ve en esta disyuntiva. A mí no me lo pedían porque COFE debió leer un poquito antes algunos el gobierno me parece que debió haber visto, bueno, vamos a tener este problema, porque los vamos a... ¿Quién no tuvo visión? Al final, porque hoy estamos en una situación que yo no sé... entre otras cosas, lo que se dice, que tal vez es bueno que la entrevistada lo aclare, es que esos tiempos y esas negociaciones que usted dice, los sindicatos dicen que no existieron. Que se le hicieron saber de la noche a la mañana. 48 horas antes se les dijo... Esto es lo que hay. Les respondo en dos partes. Bajo ningún concepto esto es un chantaje, porque en realidad acá lo que sucede es que los contratos que tenían plazo, incluso a tal punto la buena fe del Ministerio queda manifestada en los hechos, que nosotros le dimos trámite a todas las prórrogas de todos los contratos. O sea, nosotros no trancamos absolutamente ningún proceso de prórroga. Así que es un chantaje totalmente descartado. Eso quiero que quedar claro. Lo dice un televidente, no alguien del sindicato. Perfecto. Lo aclaro por las dudas porque me parece que es un tema que, sobre todo para poder reforzar que esto es una opción que cada uno puede tomar realmente libre, porque no hay ningún chantaje ni ninguna condición que lo preceda. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema que planteaban de los tiempos que se manejaron. Hay una cosa que es real y que es por un tema constitucional. En una primera instancia... creo que fue en 48 horas, se pidió al sindicato que nos ayude incluso para que las personas que quisieran optar manifiesten su voluntad de optar. ¿Tá? Eso fue sí en 48 horas y realmente estuvimos todos al pie del cañón para que ese proceso pueda llegar y el Ministerio acompañó todo eso. Eso sí fue un plazo corto, pero eso fue en el mes de octubre. ¿Tá? Después, la gente que en el mes de octubre, en esas 48 horas, tuvo que dar su conformidad y luego se arrepintió, hasta diciembre pudo bajarse. Nosotros no dejamos a nadie atado a esa primera conformidad, bajo ningún concepto. Y es más, en ese interín, nosotros desde la Dirección General hicimos Zoom con la gente que se quiera sumar por dudas, comentarios, para que justamente quedemos como un canal oficial y la gente pueda tomar una decisión. ¿Y hubo instancias? ¿Aprovecharon esa instancia? Claro, sí, fue como una semana de reuniones que estuvieron. Yo participé en algunas y estuvieron lideradas por la gerente de gestión humana. Bien, tenemos que hacer una pausa. ¿Se puede quedar nuestra invitada a ver de producción qué me dicen? Sí. ¿Podés? Sí, claro. Dale, porque quedaron cosas en el aire y me gustaría poderlas redondear. Pausa y ya venimos. Llega el verano